una herida del alma, ¿verdad? ¿Cómo se forma? ¿Cómo esta herida, si no es atendida, cómo puede ir profundizando y profundizando esa herida y cómo va a ir haciéndonos daño día tras día, año tras año en nuestras vidas? Entonces, abran su Biblia en el Salmo 69, 18 al 20. Amén. Dice así: acércate a mi alma, redímela, libérame a causa de mis enemigos. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Amén. Padre, te damos muchas gracias en esta tarde, gracias por tu presencia en este lugar, gracias por tus bendiciones, por la libertad que tú nos das para adorarte, para alabarte, Señor. Seguimos en este tiempo de adoración, Señor, ante tu presencia y dispuestos, Señor, para recibir el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Señor, tratando el alma, Señor, tratando las heridas del alma, Señor, que solo tú eres el único Dios verdadero y el único que puede sanar las heridas de nuestra alma, Señor. No hay, Señor, ciencia ni psicología que lo pueda hacer, Señor. Solo tú, Señor. Solo tú puedes hacerlo y estamos en tus manos, Señor. Nos ponemos en tus manos en esta tarde, Señor, para que tú vengas y entres a nuestro corazón a sanarnos y liberarnos, Señor, de toda herida. Señor, que toda herida que haya en nuestro corazón, tú la sutures, y no solo eso, Señor, tú tienes el poder para desaparecer toda herida, Señor. Señor, gracias. Y no importa lo profundo que sea, Padre. De ti viene, Señor, todo el poder y toda la gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Entonces, ¿qué es una herida del alma? Y como hemos ido hablando ya en los servicios pasados, ¿verdad? El plan del enemigo es esclavizarnos y robarnos el potencial que Dios nos ha dado. De ahí yo tengo un potencial de parte de Dios. Y el diablo quiere robarnos ese potencial. Entonces el enemigo tiene un plan diabólico, estratégico, ¿verdad? Y ese plan es herirte o herirnos, herir nuestra alma. Ese es su plan. ¿Para qué? Pues para que tú y yo vivamos esclavizados en la amargura, en la ira, en el enojo, en el rechazo, en la falta de perdón, para que tú y yo estemos esclavizados, siendo oprimidos por el enemigo. Entonces, una de las heridas más profundas que un ser humano puede recibir es en la edad de la niñez a la adolescencia. Y esa herida profunda que nos afecta o afecta al niño profundamente es el abandono de su padre. Es cuando el padre nos abandona. Y se hace una herida, ¿verdad? Profunda, muy dolorosa, y nos marca nuestra vida. Entonces, no podemos, aunque esta herida la hayamos recibido en nuestra niñez, siendo ya adultos, seguimos arrastrando esas heridas. Esas heridas nos siguen afectando, nos siguen dañando, sigue causando un dolor fuerte en nuestro corazón de una manera negativa.
Y ese es el plan del enemigo, que vivamos atormentados, oprimidos, depresivos, en ansiedad, en muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque él quiere destruir tu potencial. Él está interesado en destruir el potencial y el propósito divino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando papá nos abandona, bueno, ¿a cuántos papá nos abandonó? Pues yo puedo levantar la mano, ¿no? Porque el abandono, déjenme explicar aquí, el abandono sucede de tres maneras. El abandono sucede cuando el papá muere prematuramente, ¿verdad? Que el niño o el adolescente queda huérfano, o el adulto muere. Esa es una forma de abandono. La otra es cuando el papá decide abandonar a su familia, o la mamá también, deciden abandonar a los hijos, a la familia. El tercer abandono es el abandono emocional, que aunque viva papá y mamá en el hogar, pero no se involucran en las necesidades de los niños, de los hijos. Y eso es abandono emocional. Amén. Entonces, muchos de nosotros vivimos el abandono porque papá murió cuando éramos niños. Sufrimos el abandono porque papá decidió irse de casa y nos dejó, o la mamá. Cuando digo papá, me refiero a mamá y papá. O cuando los padres crecieron siempre juntos, ¿verdad? Crecimos con papá y mamá siempre juntos, pero ellos no prestaron atención a las necesidades básicas de cuando éramos niños. Entonces nos sentimos rechazados y nos sentimos abandonados y nos sentimos huérfanos, porque papá o mamá nunca nos prestaron atención, nunca fueron a un festival de la escuela, nunca estuvieron ahí, nunca estuvo en mi cumpleaños, etc. Entonces eso es abandono emocional. Para descubrir estos eventos que marcaron nuestra existencia y que casi destruyen nuestra vida, esto todo fue planeado por fuerzas invisibles que tú y yo no percibíamos, o a veces aún ni las percibimos. Porque si tú y yo abriéramos esa cortina que nos separa del mundo espiritual al material, ¿qué veríamos? ¿Qué tanto no veríamos ahí? ¿Qué tanto no veríamos lo que está sucediendo en los aires? ¿Sí? Nos sorprenderíamos. Veríamos cómo el diablo y sus demonios están planeando nuestra destrucción. Y tú y yo no nos damos por enterados. Y esto puede estar sucediendo en este momento. Y no nos damos cuenta de lo que sucede. Y un ejemplo hay en el libro de Job, en el capítulo 1. Job capítulo 1, verso 6, dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿Quién llegó? Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Fíjate la astucia del enemigo. Y dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás
delante de Jehová. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, vemos ahí en este pasaje, cómo el diablo y sus demonios planearon cuidadosamente la destrucción de Job. Lo planearon todo y Satanás estuvo delante de Dios. Pues cómo no va a ser un hombre recto, ¿verdad? Lleno de Dios y que teme a Dios. Pues si lo tienes bien protegido, quita la protección y vas a ver si no va a blasfemar, si no se va a quejar contra ti. Le dijo Dios, todo lo que tiene te lo dejo en tus manos, nomás no toques su vida. Entonces Satanás fue y le robó todo. Murieron sus hijos, perdió toda su riqueza, murieron sus ganados, perdió a su esposa, enfermó terriblemente. Es una historia tremenda que tú la puedes continuar leyendo. Amén. Entonces, él orquestó ese plan, ¿verdad? Fue orquestado por el reino de las tinieblas. ¿Y cómo es posible que existan seres con tanta maldad? Pues así lo es. Miren, Dios nos ha dado libre albedrío. ¿Cuántos lo saben? Amén. Nosotros tenemos la autoridad o la decisión de decidir, valga la redundancia, de entre el bien y el mal. Nosotros decidimos el bien o decidimos el mal. Somos nosotros, el Señor nos ha dado ese libre albedrío. Y muchos decidieron o han decidido hacer el mal. Y en un momento de nuestra vida lo decidimos también. Cuando estábamos sin Cristo, vivíamos haciendo el mal, ¿verdad? Sin reconocer a Dios, muchas veces hasta enojados con Dios, culpando a Dios de nuestra desgracia, cuando esa desgracia pues nosotros mismos no la buscamos, ¿verdad? Por nuestras malas decisiones. Entonces, un buen número de los seres angélicos y humanos escogieron hacer el mal. Ellos decidieron, cuando el diablo fue arrojado del trono del cielo, se vino una tercera parte de ángeles que lo siguieron, ¿verdad? Decidieron seguir el mal, decidieron seguir a Satanás. Amén. Entonces, cualquier evento, ¿verdad?, que nos viene a herir, más bien no es cualquier evento que nos hiere de esa manera. Hay eventos que nos suceden que sí nos lastiman, pero no a una profundidad, ¿verdad? Como otros eventos como el abandono de papá, por ejemplo, el abandono de mamá. Son heridas profundas. Son eventos que solo tienen un objetivo. Y ese objetivo es devaluarnos, humillarnos y hacernos sentir que somos un error o una mala jugada de la naturaleza. El enemigo nos hace creer que fuimos un accidente, que nacimos por accidente, que nacimos porque mamá se descuidó, nacimos por un error. Eso es una mentira. Y aunque haya sucedido así, ¿verdad?, por un error, porque se olvidó pues tomarse la pastilla o yo qué sé, y quedó embarazada. Entonces decimos, no, pues me equivoqué, ¿verdad? Cometí ese error, ahora voy a tener un hijo más. No somos un error. Amén. No somos un error. El Señor planeó que tú estuvieras en esta tierra, que tú y yo estuviéramos con un propósito y un plan divino.
Para muchos quizás sea un error, sea el pilón, como dice, pero para Dios no. Para Dios tú eres especial. Para Dios tú eres ese hijo amado, la niña de sus ojos. Amén. Con un propósito y con un potencial poderoso. Y miren, y si tú y yo no hemos caminado en ese potencial, porque no nos lo hemos creído. La verdad. No creemos que Dios nos pueda usar de una manera poderosa. Pero sí nos puede usar. Amén. Amén. Entonces, estos eventos están preparados para hacernos sentir que no tenemos valor y ponernos en una posición en la que se sienta, que nos haga sentir que no vale la pena vivir. Entonces, también nos lleva a que nos enojemos con Dios. ¿Cuántas personas no se suicidan hoy en día? Hace poco en las redes un jovencito se iba a aventar de un puente y entre varios hombres lo jalaron y lo bajaron de las, ¿cómo se llaman? ¿Cómo? Barandales, gracias. De los barandales donde él ya estaba, un jovencito como de unos 16 años. ¿Por qué? Porque el diablo nos engaña, nos empieza a meter pensamientos de que tú no vales nada, de que mira lo que te ha pasado, nadie se ha preocupado por ti, nadie ha tenido cuidado de ti, mira cómo está tu vida. Para que, o sea, no vale la pena que sigas viviendo, mejor tírate del puente. Esas voces son reales. Esas voces son del enemigo. Y entonces la persona está tan atormentada y tan oprimida por esos pensamientos que tratan de suicidarse y creen esas mentiras del diablo. Las creen y muchos lo han llevado a cabo, se han suicidado. Y en estos tiempos los niños están suicidando. Los niños por el bullying, porque no soportan las burlas que les hacen en sus escuelas, por estar metidas en las redes, en los juegos, en todo eso. Se hace una adicción de todo eso y cuando mamá y papá deciden quitarlo, no saben qué hacer en la vida, unos chiquitos. Eso tenemos que tener mucho cuidado con todo eso, porque el enemigo está, que a veces los papás decimos, bueno, que se entretenga un rato mientras yo estoy ocupada haciendo ciertas labores, ¿no? Y le entregamos la tablet o le entregamos el teléfono. Y ahí dejamos. Antes el diablo nos educaba a través de la televisión. Ahora nos educa a través de las redes. Porque ahora los niños ni la televisión ni las caricaturas quieren ver ya, porque son aburridas. ¿Verdad? Entonces, ¿qué quieren? Quieren ver lo que está de moda y lo que se está viendo en las redes y todo eso causa adicción. Vaya conmigo al libro del profeta Isaías. En el capítulo 1, verso 6. Bueno, desde el 1 lo vamos a leer. 1:1. Dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, rey de Judá. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron a ir al Santo de Israel. Se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún?
¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Verso 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿De quién está hablando? De la condición del corazón del pueblo de Dios. Isaías, el profeta, recibió esta visión de parte de Dios, ¿verdad? Y le mostró las verdades del mundo espiritual que un hombre común y corriente no es capaz de percibir con sus sentidos espirituales. ¿Qué es lo que vio el profeta Isaías que se quedó registrado en este capítulo? El profeta recibió una visión de un hombre, del interior de un hombre, de la vida interior de un hombre, de los habitantes de aquella época. ¿Cómo estaban? ¿Verdad? Lastimados, dolidos, dañados, que podían tener una apariencia de estar bien. Porque ¿cuántos de nosotros aparentamos estar bien? ¿Cómo está, hermanita? Bien. ¿Cómo está, hermanito? En victoria. Victoriosos. ¿Sí? Pero ¿cómo estamos por dentro? ¿Verdad? Aunque está el corazón hecho trizas, nosotros, gloria a Dios, hermano, todo está bien. ¿Verdad? En victoria. Entonces, así estaba el pueblo en esa época. Así estaba el pueblo de Israel. Entonces, de acuerdo a la visión del profeta que él recibió del hombre interior de estos individuos, pues no era así. O sea, no aparentemente podían verse muy bien, pero el interior, el alma, el corazón, ¿cómo estaba? Entonces, de acuerdo al verso 6, Isaías menciona que el hombre interior de estas personas se encontraba ¿qué? Lleno de llagas, podridas llagas, dice. O sea que las heridas estaban tan profundas que ya estaban supurando pus y se estaban convirtiéndose en llagas, las heridas del alma. Amén. Cada herida, ¿verdad? Cada herida que no es tratada se empieza a podrir. Si hay heridas en tu alma y no son tratadas, se van a empezar a podrir. O sea, tu vida. Y podemos sentarnos aquí muy bonitos todos, muy arregladitos todos, con una carita hermosa. Pero ¿cómo está el corazón? ¿Sí? Por las heridas que no han sido tratadas. Entonces esas heridas empiezan a adquirir un aspecto gangrenoso, dice, que empieza a destruirnos por dentro. ¿Qué es lo que habla nuestra boca cuando estamos en esa condición? Pura amargura, puro odio, puro resentimiento están brotando por nuestra boca, nuestras acciones. ¿Por qué? Porque hay una herida que quizás nos hicieron desde niños y somos adultos y esa herida no ha sanado aún. Entonces, la herida del alma viene siendo, y les voy a dar la definición primero de lo que es una herida física. Es una lesión que se produce en el cuerpo y que es el resultado, puede ser por un accidente o un golpe, se cortó con alguna navaja, un disparo, no sé, cualquier cosa, ¿verdad? La otra definición es lesión abierta en la que los bordes de la piel están abiertos de forma que se ve el tejido subcutáneo, o sea, cuando la herida es profunda, ¿no? Que nos cortamos, se abre y es profunda la herida. Entonces, una herida del alma es una pena,
un daño moral que se infringe a nuestro hombre interior. Todo aquello que nos ha dañado y todas las ofensas, todo lo que nos lastimaron, todo lo que nos dijeron, nos dañó y causó herida. Entonces hay dos tipos de heridas, la física y la del alma. ¿Qué causa las heridas? Pues la causa un trauma. Pudo haber sido un accidente, ser maltratado físicamente, verbalmente, sexualmente. Entonces todo esto viene a traer heridas profundas o traumas en nuestra vida. Entonces debemos saber y sabemos que existen dos tipos de traumas, que es el físico y el emocional. Amén. Me voy a levantar tantito. Entonces, todo esto, pues lo produce un trauma en nuestra vida. Y muchos de ustedes hemos venido cargando con traumas que solo Dios puede sanar. ¿Sí? El abandono. Y a veces soltar el perdón es tan doloroso. Y muchas personas no pueden, y no puedo perdonar. Pero sabes, no se trata de una emoción, se trata de una decisión. Con mi primera pastora que yo tuve, que platicaba con ella sobre que su papá se había ido de casa y todo esto, y la pastora me decía, tienes que perdonar a tu papá y tienes que perdonar a esa mujer que se llevó a tu papá. Y me empezó a guiar en la oración para que yo soltara el perdón y yo no podía. Hagan de cuenta que me habían apretado el cuello y no podía hablar. Y me dolía horrible y no podía soltar el perdón. Pero ella insistió en la oración, insistió hasta que yo pude soltar el perdón. Pero es muy doloroso. Pero uno tiene que perdonar. ¿Para qué? Pues para ser libres, para que nuestra alma sea sanada. Amén. Entonces, un trauma emocional es un choque muy intenso causado por algún hecho o acontecimiento negativo que se produce en el subconsciente de una persona. Y esto deja una huella duradera que no se puede tratar o tarda en superar ese trauma. Pero en Cristo todo lo podemos. Amén. En Cristo, cuando tú y yo llegamos ¿cómo llegamos a Cristo? El primer día que tú dijiste, que viniste, te trajeron, porque nadie llegó aquí porque se me antojó y ahora tengo la idea de ser cristiana, ¿no? Nos trajeron, a mí mi mamá me trajo a la iglesia. ¿Y cómo llegamos? Heridos profundamente. Y uno no deja de llorar. Y uno no deja de correr al altar a estar llore. Eso es sanidad. Eso es liberación. Pero a veces hasta a uno le daba pena. No, ya van a decir que siempre paso al altar. ¿Qué van a decir? Nunca dejes de pasar al altar. Nunca dejes, porque tú no sabes si ese día Dios tiene algo para ti. Dios tiene algo preparado para ti. Y yo recuerdo que llamaban al altar y yo era la primera que llegaba al altar. De verdad, y corría, en ese tiempo podía correr. Y corría al altar. ¿Por qué? Porque había una necesidad profunda en mí. Y sabía que solo Dios podía ayudarme. Amén. Entonces ese trauma emocional es un choque muy intenso causado por un hecho o acontecimiento negativo que se produce en el subconsciente. Amén.
Al hablar de trauma emocional, hablamos de un hecho que deja su marca, su sello, algo que perfora nuestro mundo interior. Estamos lastimados, estamos llenos de dolor, estamos llenos de amargura, de resentimiento. Y a veces uno dice, ¿por qué me enojo tanto? ¿Por qué reacciono de esta manera? ¿Por qué exploto por cualquier cosita? Porque hay un problema en el alma. ¿Por qué ofendo? ¿Por qué lastimo a los demás? Porque hay una herida en el alma. Hay una herida y hay que ser, y tiene que ser tratada. ¿Cuáles son las consecuencias de las heridas? Bueno, físicamente hablando, pues se corre el riesgo de una infección, ¿verdad? En una herida, si no la tratamos, se puede producir una infección, a veces profunda y riesgosa. También puede afectar algún órgano de nuestro cuerpo, puede convertirse en una herida grave. Y lo mismo sucede una herida del corazón. Una herida del corazón es más fuerte que una herida superficial en la piel, ¿no? Así es, ¿no? Si te hieren en el corazón o en una parte de nuestros órganos vitales, es fuerte y peligroso que una simple herida en la piel, una cortada. ¿Amén? Bueno, el área del alma es lo mismo. Entre más grande y negativa sea el hecho que nos provocó la herida, más grave van a ser las consecuencias. Por ejemplo, no es lo mismo experimentar el hecho de que un amigo, tu buen compañero, decida irse a vivir a otra ciudad. Y eso te duele, amigo, ¿qué voy a hacer ahora que no vas a estar conmigo, no? Y te duele, pero es algo pasajero. Sin embargo, la herida del abandono, ¿verdad? Ese sentimiento que produce en nuestra vida, que trae consecuencias por el hecho de que papá o mamá nos abandonaron o no nos atendieron o no suplieron las necesidades básicas de un niño cuando éramos niños. Entonces todo esto causa herida. Todo esto viene causando una herida en nuestra alma. ¿Cuáles son los síntomas? Físicamente es el dolor, el sangrado, la inflamación, pero en el área emocional se puede desencadenar la tristeza, tristeza crónica, porque a veces nos entristecemos, ¿no? Por algo, por el ver el perrito que se está muriendo de hambre, te da tristeza. Pero la tristeza crónica, la que está ahí siempre, que te lleva a la depresión, eso es una área muy delicada. La baja autoestima, el rechazo de sí mismo, cuando nos rechazamos a nosotros mismos, nos vemos en el espejo, qué fea estoy. Mira cómo me veo. Y nos empezamos a criticarnos a nosotros mismos. O tú eres de los que te levantas y ¡ah, qué guapura! Bueno, sentimientos de culpa. Sentimientos de culpa, que te sientes culpable de todo lo que sucede a tu alrededor. Las adicciones y hábitos destructivos. Está la amargura, la rabia injustificada, el enojo crónico. También hay enojo crónico. Inconformismo, temores obsesivos, incapacidad de disfrutar la vida y ausencia de paz interior, que no tenemos paz. Ahí es donde el enemigo entra a oprimirnos. Nos está oprimiendo, no tenemos paz, no podemos dormir tranquilos. Y Dios nos ha dado la capacidad de disfrutar la vida. Amén. Nos ha dado la capacidad, tú tienes la capacidad
para disfrutar la vida y disfrutar tu familia y todos los bienes y todo lo que Él te haya dado. Pero aún podemos tener todo eso y no disfrutarlo. Puedes tener tu casa bonita, tu carro bonito, tu familia bonita, ¿verdad? Un buen empleo, un buen negocio, eres próspero en lo que haces, pero hay amargura, hay herida, hay enojo y hay tantas cosas que no lo disfrutamos, que no vemos lo hermoso, todo lo hermoso que Dios nos ha dado. Y no disfrutamos lo que Dios nos da. Él nos da la capacidad para disfrutar. Y si no la tienes, pídesela. Pídele, Señor, yo quiero valorar lo que tú me has dado. Yo quiero disfrutar lo que tengo a mi alrededor. Y una de las peores es la queja. Es la queja. Que nos quejamos por todo. Mira el carro que tengo. Mira eso. Mira que... ¿Verdad? Temores obsesivos, incapacidad de disfrutar la vida. Ok, ya lo leí. Emociones negativas en el corazón que pueden llegar a perturbar la mente del individuo, trayendo depresión, ansiedad, ira, tendencia al suicidio, rechazo, violencia y pensamientos destructivos, ataques de pánico, adicciones, costumbres o fantasías sexuales que no agradan a Dios, patrones de conducta destructivos que no podemos detener por más que lo intentamos, tormento, opresiones y recuerdos del pasado que no podemos superar. Cuando vienen los recuerdos del pasado para atormentarte, créeme que es un plan del enemigo. El enemigo lo está trayendo para atormentarte, para hacerte sentir miserable y culpable por el pasado. Entonces, cuidado con eso, hermanos. Si llegan esos pensamientos, ¿sí? Llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. Echarlos fuera. ¿Para qué? ¿Para que el enemigo no nos atormente con todas esas cosas. Amén. Entonces, esta es más o menos una pequeña idea de la manera que una herida del alma puede manifestarse. O sea, hay mucho más. Cuando ya hemos identificado estas manifestaciones en nuestra personalidad, debe estar en nosotros el deseo de superarlas, el deseo de buscar la ayuda porque sí necesitamos ayuda y necesitamos la ayuda del Todopoderoso, del Señor. Necesitamos la ayuda de Él. Solos no lo lograremos. Lo intentaremos y quizás lo hemos intentado varias veces, pero no lo logramos. ¿Por qué? Porque necesitamos ser libres y que Dios sane esos traumas y esas heridas. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que en el momento que nos acercamos a Cristo por primera vez, pues ya todo es nuevo, ya todo cambió y ya la vida pasada quedó ahí, en el pasado, ¿verdad? Y que ya no vamos a tener problemas emocionales. Qué suave, ¿verdad? Pero desafortunadamente no es así. Amén. Porque tarde o que temprano nos vamos a dar cuenta que hay sentimientos en nuestro interior que nos siguen causando daño. Nos vamos a dar cuenta. Sentimientos negativos, actitudes que debemos resolver si queremos desarrollar una vida cristiana saludable. Hay muchas cosas que tú y yo tenemos que despojarnos porque venimos arrastrando muchas cosas. Entonces, ¿cuándo o qué tanto me puede afectar una herida? Pongan atención en esto. Esto va a depender de la gravedad de la misma. Amén. Por ejemplo, una herida física puede ser grave en función de varias características. Por ejemplo, la profundidad de la herida,
la extensión de la herida, en dónde se localiza la herida, ¿verdad? Si hay suciedad, si hay una contaminación en la herida, pues va a causar infección. Entonces, son cosas que en el alma suceden también, pero esas son en el área emocional y varían en la gravedad. Van a afectarnos de acuerdo a la profundidad y a la intensidad y a la frecuencia con la que hayamos recibido esas heridas. Y si no son tratadas, pues cada vez van a ir empeorando. Hay personas que aún estando en Cristo no pueden perdonar. Yo conocí un matrimonio muy fieles en la congregación, todo, participaban, todo. Muy fieles estos hermanitos, era un matrimonio. Y un día me tocó visitarlos y ya eran personas mayores. Pues no se podían perdonar. La hermana no podía perdonar al esposo de las cosas del pasado que habían sucedido. Y no lo podía perdonar, y no te voy a perdonar, y hermana, pero, y no lo perdonó. Una amargura, una falta de perdón en ella. ¿Quién es la persona más afectada cuando tú dices, yo no voy a perdonarte? ¿La persona o uno? Nosotros somos los más afectados al no soltar el perdón. ¿Por qué? Porque somos nosotros que nos llenamos de amargura. ¿Sí? Entonces, va a depender de la profundidad, la intensidad de la herida. Y las heridas se tratan de acuerdo a la gravedad de la misma. Entonces, todas las heridas tienen que ser atendidas. Amén. Hace unos días tuve ahí un suceso que no les voy a platicar, pero me hirió muy fuerte, e hirió mi espíritu más que nada. Y yo estaba sorprendida de lo que mis oídos escucharon. Y al otro día, estando en casa, le dije al Señor, me hirieron sus palabras, me hirieron su rechazo, me hirieron. Pero yo me sentía más herida o lastimada o dolida, como lo quieran llamar, por la acción de esa persona, por la manera de pensar de esa persona, que causó una herida. Y le dije, Señor, yo la perdono. Suelto el perdón inmediatamente. Me da tristeza ver las actitudes de esta persona. Y sabes, tenemos que soltar el perdón. Porque si yo hubiera abrazado esa ofensa, yo creo que aquí estaría llorando con ustedes. ¿Sí? Pero no, hay que soltarla. Y yo pude ver la condición de esa persona. La condición de su corazón, de esa persona. Señor, ten misericordia de ella. Ten misericordia. Porque su propósito no era dañarme a mi persona. Pero las cosas que ella dijo, yo creo que se constritó más el Espíritu Santo que yo. Si a mí me dolió, le dolió más a él. Por las cosas que soltamos. Entonces tenemos que soltar para que esas heridas, soltar el perdón, para que esas heridas no puedan causar graves daños en nuestra vida. Porque a veces, como les decía, hay personas tan dañadas, gravemente dañadas, que deciden quitarse la vida.
deciden quitarse la vida porque ya no pueden con el dolor y todo con lo que les ha pasado. Entonces, en caso de esas heridas leves, físicamente hablando, pues se aplican los primeros auxilios que todos conocemos. Amén. Entonces, si la separación de esos bordes, cuando te cortas de la herida, necesita ser suturada por un médico. Amén. Cuando ya es más profundo, que dices, pues el médico tiene que suturar. Entonces, entre más grave sea la herida, más cuidados especializados vamos a necesitar, ¿verdad? Físicamente hablando, pero emocionalmente también. Emocionalmente también. Pero parte del plan del enemigo es arruinar tu vida, hiriendo tu alma. O sea, desde niños el diablo ha estado en contra de ti, en contra de mí, porque él sabe el potencial que tú tienes. Él conoce el potencial que tú tienes, más que uno mismo. Y por eso está empeñado en querer destruir nuestra vida. Y muchas veces desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, quiso destruirnos ahí. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que una herida no tratada va a arruinar para siempre nuestra persona. Dios nunca llega tarde. No llegó tarde a mi vida. Gracias a Dios. No llegó tarde, llegó justo a tiempo para sanarme. Amén. Y no importa la edad, así sea a los 20, a los 40, a los 30, a los 80, no importa la edad, Él llega justamente en el tiempo que tú y yo más lo necesitábamos. Amén. ¿Existe la posibilidad de curar un trauma o una herida del alma? Claro que sí. No sabemos cuándo vaya a suceder, pero va a suceder. Puede suceder hoy, puede suceder mañana, puede suceder el próximo servicio o en la intimidad con Dios. Ahí puede suceder esa sanidad en tu alma. Amén. Entonces, vaya conmigo a Isaías 44:3. Y con esto termino. 44:3. Amén. Miren, primero les voy a leer de nuevo el Salmo 69, 18, 20 y luego les leo, Isaías 44:3. Dice, ven y rescátame, líbrame de mis enemigos. Tú conoces mi vergüenza, mi desprecio y mi deshonra. Ves todo lo que hacen mis enemigos. Sus insultos me han destrozado el corazón y estoy desesperado. Si al menos una persona me tuviera compasión y si tan solo alguien volviera y me consolara. En la Nueva Versión Viviente. Pero ¿qué dice Isaías 44:3? Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Amén. ¿Qué son ríos en el sequedal? ¿Qué significa? ¿Qué simbolizan los ríos en el sequedal? Simbolizan la intervención divina. Simboliza la restauración de la vida donde antes había desolación. Entonces el Señor nos hace esta promesa. Derramaré ríos en el sequedal. Voy a enviar bendiciones ahí en tu vida cuando había desolación o hay desolación en este momento. Voy a enviar bendiciones, ríos en el sequedal, ríos de agua viva a tu vida. Amén. Simboliza también la bendición de Dios, la provisión y el derramamiento de su espíritu sobre un pueblo o un individuo en momentos de sequía espiritual o física.
Amén. Entonces la palabra está diciendo que el Señor está diciendo, yo derramaré agua sobre el sequedad y ríos sobre la tierra árida, sobre la tierra seca, cuando ya no podemos más. Amén. Y dice, y mi espíritu derramaré sobre tus generaciones. Amén. Y mi bendición sobre tus renuevos, sobre los hijos de tus hijos. Amén. Esa es promesa de Dios. Y si tú estás en este momento pasando por esa sequedad, por esa sequedad de tu alma, donde no está fluyendo nada, donde tu corazón está fragmentado por tantas heridas, por tantos traumas en tu vida, y tú dices, no puedo más, ya no deseo vivir, ya no me interesa nada. Prefiero meterme a mi recámara y no volver a salir de ahí. Porque nadie me valora, nadie me ayuda, no me buscan. Busqué ayuda, busqué compasión, busqué atención y nadie me la dio. Pero aquí está el que sí la da. Amén. Aquí está el que sí la da. Y dice, yo voy a derramar agua sobre el sequedal. Y si tú tienes sed en esta tarde, sed de Él, sed de su justicia, sed de su amor, sed de su presencia, sed de su espíritu, que venga a avivarte una vez más en esta tarde. Ponte de pie. Aleluya. Gracias, Señor.